están en torno a 150. Bueno, sigue siendo gente. Sí, hay gente. Bueno, de momento hay 76. Si quieres esperamos unos Lo que minutos necesitéis. hasta que Lo que sean y necesitéis. medio. Lo que no sé si te han activado ya el poder compartir pantalla. No, todavía no. Pues Todavía cuando no. empecemos, Vale. No sé, arranco. no sé si hay Hola. alguien de Sí, Libres estoy yo, montando. ahora os lo estoy mirando, lo estoy poniendo ahora. Ah, vale. Muchas gracias, Jorge. Bueno, supongo que se irá conectando la gente todavía, porque estaban trabajando en grupos. No te preocupes que no hay problema. Tengo tiempo. Si se larga un poquito más, tampoco hay inconveniente por mi parte. Muy Luego bien. os explico un poco más o menos la idea que tenía pensada, porque al final 1 hora y media es muy larga, pero tampoco da para mucho. Está ahí. Sí, Que bueno, para unas cosas bien, para otras cosas. claro, tenéis muchas cosas que contar, además sois Mm. empresas muy diferentes unas de otras, pero bueno, así también vais dando una visión, bueno, de lo que hay ahora mismo en el mercado, de las posibilidades de trabajo que van a tener pues estas personas que están estudiando formación relacionadas con las TIC. Bueno, hay de diferentes módulos, como sabes, de desarrollo web, de sistemas, de multiplataforma. Entonces, bueno, también que conozcan diferentes empresas, yo creo que también les facilita bueno, que abran un poco las posibilidades, ¿no? Dentro de lo que se estudia académicamente, pues bueno, luego el trabajo del día a día es muy amplio y, bueno, hay muchas posibilidades de desarrollar Pues sí, el perfil profesional, ¿no? Que es un poco, bueno, por yo creo que supuesto. lo que quiere alguien cuando empieza a estudiar, ¿no? Al final lo que quieres es también trabajar en algo relacionado con lo que te gusta y ver las posibilidades que tienes de crecer y aprender nuevas cosas. Correctísimo. Víctor, en principio creo que ya deberías poder compartir, si puedes probar Sí, a ver si puedes. a ver si... Perfecto, sí, lo vemos, lo Sí, vemos. genial. No Sí. me llevo yo muy bien con el entorno de Microsoft, pero bueno, hay veces que me respeta. Lo que no sé si está compartiendo la pantalla. La presentación de Signal Software. ¿Lo Sí, estás pero compartiendo? se ve el PowerPoint, ¿verdad? No la Sí, presentación. el Sí, PowerPoint, no la sí, no se ve en presentación. Bueno, formato presentación, se bueno, ve de no, momento. tampoco pasa nada porque la idea, a ver si quizás aquí. Sí, yo creo que por ahí yo creo que es en vista. Debería cogérmelo Teams automáticamente, pero bueno, no pasa nada, porque al final lo que pretendo hacer es algo rapidito para que la gente me sitúe un poco y sitúe a la empresa. Estaba dudando si utilizar una presentación tradicional en PowerPoint para contar un Ujú. poco cositas y luego rápidamente me gustaría enseñar un proyecto, compartir pantalla con el otro equipo que tengo conectado, que es donde arrancaré uno de los simuladores que tenemos, y luego un pequeño ejercicio práctico para que, bueno, pues no sé, por practicar un poquito, por codear un poco juntos. Entonces, la parte de la presentación, bueno, voy a volver a intentarlo, pero si no, a ver, voy a intentar compartir a posteriori, que quizás si hago primero presentación y en Teams, no, y se comparte esto. Bueno, no pasa nada, comparto, si no os importa, comparto directamente sobre el PowerPoint y así no perdemos tiempo. Vale, no, ver se ve bien. Luego, si nos pasas por email la presentación también Sí, para hacérsela sí, por llegar. supuesto, Perfecto. por supuesto. Bueno,
Bueno, pues Pues, nada, te presento si te parece. de Hoy acuerdo, claro tenemos, que sí. ahora toca la charla de la empresa Signal Software, que es una empresa que realiza simuladores y yo creo que cosas diferentes a las que habéis visto hasta ahora. Y bueno, nada, tenemos con nosotros a Víctor Vieira, que nada, que os explica él un poco lo que hacen, como os ha Sí, dicho, con ejemplos prácticos y demás, para que entendáis un poco mejor la actividad de la empresa. Gracias, correcto, Víctor. gracias. Gracias a ti. Eh, lo dicho antes, voy a intentar ser lo más breve porque hay un montón de información y además me interesa también que veáis la parte, el resultado final de las cosas que hacemos. En esencia, eh, como ha dicho Marga, somos una empresa que nos dedicamos sobre todo a hacer simuladores. Estamos especializados en todas las tecnologías de visualización 3D, realidad virtual, 3D tradicional, realidad aumentada y también trabajamos con tecnologías relacionadas con inteligencia artificial antes de que la inteligencia artificial se pusiera tan de moda con ChatGPT y demás. Aquí pongo siempre el apóstrofe en inteligencia artificial, asterisco, asterisco, asterisco. Hay muchos matices. Pero bueno, eso es tema para otro día. Quedaros con que llevamos casi 15 años en este ámbito y somos o nos podemos considerar expertos en la materia. Nuestro sector, nuestros clientes, digamos, están, bueno, fundamentalmente trabajamos para el sector defensa a través de Indra, siendo una empresa pequeña, como somos 10 trabajadores aquí en el parque tecnológico, aunque tengamos proyectos muy potentes, trabajemos con tecnologías muy, muy de nicho, pero el 3D tampoco está sobre todo en Asturias. Hay empresas que se dedican a hacer cosas como nosotros, pero no es lo más habitual. Sobre todo para el tema de contratos con el ejército, trabajamos mucho, mucho con Indra. Y además ahora está saliendo mucho en la prensa todo el aumento o que lo que se pretende aumentar presupuestos para gasto en defensa propia a nivel europeo, pues ya os podéis imaginar cómo se está poniendo todo. Hay otra vertiente que trabajamos también, que es sobre todo con industria, lo que se llamaba antes industria 4.0, que ya casi van por la 5.0 y están subiendo las versiones más rápido que Google Chrome. Eh, Fundamentalmente para industria hacemos simuladores, que es uno de los que os voy a enseñar a continuación, simuladores orientados a capacitación y formación de técnicos y operarios de especialistas en la materia de la empresa. Entonces, utilizando todas esas tecnologías que antes os mencioné, 3D, inteligencia artificial, solemos hacer un simulador adaptado a las necesidades de cada cliente para, sobre todo, orientado a necesidades de ejecución. Lo que comentábamos, simulación fundamentalmente. Voy a pasar rápido a algunos de los proyectos, ejemplificando, por ejemplo, o para representar el sector defensa, tenemos el proyecto del Eurofighter. Dentro del proyecto del Eurofighter, que es inmenso, nosotros trabajamos en la parte del simulador del avión. Como os podéis imaginar, no todos los pilotos entrenan al principio subiéndose al avión. Hay una parte inicial y luego también complementaria a la formación real en la que se suben al simulador y manejan el avión como si fuera de verdad. En esta parte nosotros hemos desarrollado el sistema de adquisición de objetivos. Es una parte visual que hay dentro del simulador que se encarga, bueno, de dirigir al piloto u orientar al piloto en la adquisición de objetivos cuando utiliza el sistema de armamento del avión. Eso suena bastante chulo y parece mentira que una empresa aquí en Gijón estemos participando en un proyecto de tanto calado. Después, otros proyectos también dentro del sector defensa están más relacionados con generar entornos 3D para simuladores que ya existen dentro de Indra, que está utilizando el ejército. Otros proyectos un poquito más comerciales, de realidad aumentada y demás, para, bueno, pues lo típico de puedes tener un producto y quieres, ahora lo hace mucho Amazon, por ejemplo, y muchos de sus productos quieres visualizarlos en tu casa o en tu mesa y ver cómo quedan. Pues esas tecnologías las llevamos utilizando nosotros bastante tiempo y hacemos soluciones a medida para en este caso, OKI.
Y Victrix, que es también relacionado con para el sector defensa, es un simulador de combate táctico. Originalmente, como dice en la presentación, era un simulador de armas, de tiro, en el que ahora estamos participando en una ampliación que básicamente consiste en sensorizar todo el cuerpo con un traje especial. Si os acordáis quizás de cómo graban algunas escenas especiales en las pelis, que los actores se visten de unos trajes que están completamente sensorizados, pues es algo parecido. Y con esa tecnología lo que hacemos es trasladar la posición real de la persona que lleva todos esos sensores a un entorno virtual que es donde se practican esos ejercicios. La ventaja, pues sobre todo costes y tiempo. Ahorramos en costes o hacemos que esta solución ahorre en costes a nuestros clientes porque no necesitan material real. Se simula todo y al final no deja de ser un aprendizaje completamente válido que luego es complementario al entrenamiento real. Y esto se aplica a cualquier simulador que hagamos. Otros sistemas, por ejemplo, para gestionar patrimonio, hemos hecho una herramienta que consiste en generar una especie de gemelo virtual, que es otro de los términos que también están muy de moda, en nuestra herramienta para poder hacer un seguimiento de todas las, por ejemplo, en el caso de patrimonio, todas las modificaciones o mejoras u obras que se hacen en los edificios que se cataloguen con HBIM. Uno de los ejemplos más recientes es las obras que hicieron de restauración en Madrid de la Puerta de Alcalá. Se han registrado con nuestra herramienta y ahí están todas las modificaciones registradas de las mejoras y el acondicionamiento que hicieron del monumento. Simuladores de VTS, que esto es los operarios de VTS, es como los que trabajan en las torres de control de los aeropuertos, pero esta vez de los puertos marítimos. Se encargan exactamente de lo mismo, pero a nivel barco. Gestionar el tráfico y administrar el tráfico marítimo que hay en determinadas zonas del mundo. Generalmente todos los puertos grandes tienen este tipo de operarios y lo que hemos hecho es un simulador pequeñito, digamos una especie de versión lite de los simuladores grandes para entrenar escenarios de tráfico marítimo complejos. Este tipo de formato de simulador lo hemos llevado hemos hecho un producto de esto y lo están utilizando, por ejemplo, en puertos tan importantes como el de Amberes en Bélgica. Simuladores multipropósito. Esto es una de las cosas más chulas que hacemos. Miro para allí porque tenemos uno montado. Esta cabina que veis es un simulador low cost que nosotros hacemos con piezas comerciales que todo el mundo puede comprar en casa. Armamos y componemos según qué necesidades tenga el cliente el simulador a nivel hardware, me refiero, para luego instalar nuestro software o software comercial que se pueda comprar para tener un dispositivo, una plataforma en la que utilizar el simulador. Ahí os digo que muchas veces es software que nosotros también desarrollamos, como el que vamos a ver ahora de las excavadoras, y en otras ocasiones es simuladores o software que se puede comprar y utilizar dentro del hardware del simulador. Este es un ejemplo, este es el ejemplo que luego vamos a ver, de hecho, el simulador de pala excavadora para la empresa SCADE, que es asturiana. Se dedican a hacer corrimientos de tierras y demás obras, y nos pidieron un simulador para que los operarios aprendiesen a utilizar la pala excavadora antes de subirse en ella. Bueno, y luego otras soluciones ya más orientadas a utilizar por visión por computadora, identificar, por ejemplo, defectos que puedan haber en piezas de fabricación de alta industria, por ejemplo, grandes piezas de acero y demás que puedan tener defectos, y en vez de necesitar una inspección manual, digamos, de la pieza, se utilizan cámaras para analizar esas imágenes. Por ejemplo, en Sidra Menéndez tenemos acoplada una máquina a la cadena de producción, entonces cada botella que pasa por la línea se graba, se sacan fotos. Cada vez que se sacan 3 fotos, se hace una panorámica a 360 grados para comprobar que el etiquetado es correcto. Un ejemplo más cercano. Y bueno, por último, para que veáis también otro tipo de simuladores, estos son, se llama Bresi, es una solución que hicimos en colaboración con la EMSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Con ellos
hemos hecho una especie de simulador de ITV para barcos. La solución consiste en que los inspectores e inspectoras de barcos entren en esta solución para inspeccionar el barco por dentro en vez de tener que subirse a uno de verdad. Lo que hemos hecho es modelar los barcos que habitualmente tienen que inspeccionar casi a escala real y hacer casos de uso prácticos para ellos dentro digamos, es como una especie de juego, de rol, en el que ellos se encargan ese papel y tienen que ir dando defectos por todo el entorno para luego reportarlos. Lo mismo que harían en el mundo real, pero en un simulador, ahorrando costes, tiempo y, digamos, haciendo mucho más eficiente el proceso de aprendizaje. Hasta aquí la parte más fea de la presentación, que es contaros un montón de cosas. Ahora me gustaría que vierais, es un poco difícil porque normalmente se ejecuta en el simulador grande, lo tengo ejecutado en un portátil. Quiero enseñaros el simulador de excavadoras. No sé si este verano iríais por la feria, por el pabellón de Asturias en el que hacían, bueno, la temática de este año era el agua y la conserjería nos encargó adaptar el simulador que tenemos de excavadoras para simular cómo se draga un puerto. Desde hace un tiempo se está haciendo una limpieza de, bueno, todos los puertos que hay en Asturias, es un mantenimiento regular que se hace. Y desde la Consejería de Medio Ambiente vieron valioso concienciar a la ciudadanía del estado en el que está el fondo, el lecho de las rías y en general de toda la línea de costa de Asturias. Entonces, hicimos una adaptación de este simulador para que la gente pudiera dragar el puerto utilizando la excavadora en la feria de muestras. Voy a ver si puedo compartir. Vale. Yo creo que ya lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar? Creo que sí. Sí, lo estoy viendo aquí en la pantallita. Sí, se ve. Sí, se ve, se ve. Genial. Bueno, pues por hacerlo también ameno. Lo que tiene que hacer el operario es sentarse en el simulador, seleccionar digamos, la máquina con la que quiere practicar y luego dentro de la aplicación también permitimos seleccionar escenarios en los que ellos tienen que realizar diferentes tipos de ejercicios. Nosotros en esta versión, como es la de la feria de muestras, la hicimos muy lineal. Selecciona una pala excavadora, la única que hay, selecciona el entorno de la FISMA, perdón, el entorno del puerto para la FISMA y a jugar. Esto normalmente se hace, y os invito a que si alguien quiere verlo, vengáis por la oficina y se pueda ver en el simulador real. Se hace subido directamente en la cabina que hemos preparado con la plataforma de movimiento, los joysticks simulando la pala excavadora y demás. Aquí lo que vais a ver es cómo, espero que Teams no me traicione con los frames por segundo, porque por lo que veo sí, va bastante lento, pero os aseguro que va en la realidad fluido. Lo que tienen que hacer, lo que les habíamos propuesto, era dragar esta piscina que hay aquí para excavar. Y de vez en cuando saldría porquería que luego ellos tienen que descargar en un contenedor. Como veis, no lo he conseguido descargar en un contenedor que tienen a su izquierda. Este ejercicio para Scade, que es la empresa que nos encargó el simulador, hablando ya del simulador real y no esta pruebecilla que hemos hecho para la FISMA, a ellos les supone un ahorro en costes enorme. Y es fácil de explicar por qué, haciendo un símil, por ejemplo, por ejemplo, la conducción normal de un turismo. ¿De acuerdo? Ellos, como operarios, aprenden a manejar las palas excavadoras por experiencia propia. No hay una formación, digamos, exigible
para que alguien sea operario. Digamos que si sabes manejar la máquina o tienes experiencia manejando máquinas, por ejemplo, tractores y demás, te enseñan a utilizar la pala excavadora y entras. Pero eso conlleva unos riesgos y unos vicios adquiridos que se traducen en dinero para la empresa, que es estresar la máquina, hacer un consumo excesivo, como puede pasar en el coche. Si no haces un cambio eficiente de marchas, es extrapolable completamente a la pala excavadora. Entonces dijeron, vamos a hacer un simulador con Signal Software que pueda emular perfectamente estos comportamientos y los movimientos de la pala excavadora para que luego, cuando se suban en la pala excavadora de verdad, tengan corregidos todos los vicios y sepan exactamente qué movimientos son los eficientes y qué movimientos no lo son. ¿Cómo fue el proceso de trabajo con ellos? Pues muy iterativo y de bastante sentido común. Al final nosotros no somos expertos ni en palas excavadoras, ni en pilotar un Eurofighter, ni en cómo se utiliza el sistema de gestión de armamento del Eurofighter, ni en cómo tiene que colocarse una etiqueta en una botella de sidra. En eso son expertos nuestros clientes. Nosotros aprendemos de su negocio y utilizamos nuestro conocimiento con las tecnologías que sabemos manejar en proveerles una solución eficaz. Entonces, hay una mezcla, hay unas sinergias que se traducen en la consecución de cada uno de estos proyectos. Luego nos volvemos pequeños expertos al final de lo que hacemos, porque te empapas de estas cosas al final. Y como habéis visto, pues llegamos a cosas tan chulas como esta. Desmerece un poquito, por desgracia, la presentación compartiendo pantalla a través de Teams. En vivo y en directo con el simulador es mucho más espectacular. Entonces, antes de pasar a la parte práctica de hacer un ejercicio juntos, si queréis hacer alguna pregunta de lo visto hasta ahora, alguna duda, alguna curiosidad. Mientras tanto, voy preparando todo. Hay gente levantando la mano, pues por ejemplo Jesús Díaz. Hola, buenos días, Víctor. Hola, buenas Jesús. Pues mira, te quería preguntar, cuando vosotros hacéis un simulador, en este caso, bueno, de aviones o de la excavadora esta u otros proyectos que tenéis, los datos que obtenéis sobre, en este caso, un avión, ¿los obtenéis de datos reales o intentáis asemejarlos los más reales posibles con datos que no son cogidos directamente de un avión? Depende del proyecto y depende de la necesidad que haya de asimilar el simulador a la realidad, porque tú puedes tener... Que si no vamos a llegar tardísimo. Que sí, tío, tú también puedes mirar a ver, hijo puta. Estos son los detalles del directo, lo que te Anda. decía. Y no Depende de mandaste la nada. necesidad que tenga el cliente. Necesitamos asimilar al 100% el entorno real, digamos, al simulador. En el caso de los proyectos con el ejército, paradójicamente, sí que suelen ser más rigurosos porque los simuladores se utilizan para certificar la formación de los soldados y necesitan que esas certificaciones cumplan con unos requisitos, digamos, con unos grados de profesionalidad o de, no sé cómo explicarlo, que el simulador esté certificado como herramienta de formación. Pero los datos son tan sensibles que no pueden compartirlos. De hecho, hay gente en la empresa que tiene acreditación OTAN, es decir, si nosotros nos ha pasado que hemos tenido que hacer, de hecho, para el proyecto del Eurofighter, viajar a bases militares que forman parte de la alianza OTAN en Alemania, tenemos que entrar allí, tenemos que utilizar sus sistemas y necesitamos esa acreditación, no puede entrar cualquiera. Si no tienes esa acreditación, pues normalmente tienes que ir siempre acompañado por un oficial que esté dentro del proyecto, etcétera, etcétera. Y aún así, los datos, la información que solemos necesitar para hacer esos simuladores, no nos la dan tan fácilmente. Es como buscaros la vida para hacer que se parezca. Entonces, son dificultades que nos encontramos casi siempre. En el caso de la excavadora, total libertad incluso para montarnos en una excavadora de verdad, explicarnos cómo son los movimientos y hacerlo tan similar a la realidad como parecido a la realidad como queramos o como sea
exigible dentro del proyecto. Entonces, por resumir la respuesta, depende mucho del proyecto. Pero cuanta más información tengamos al respecto, mejor que mejor. Más nos facilita a nosotros el desarrollo. Claro, es que siempre me entra la duda porque, claro, un simulador tiene que ser lo más, o intentar ser lo más fiel a lo que se está simulando. En este caso, una excavadora, un avión y tal. Siempre me dio esa curiosidad de obtener datos de algo de una magnitud tan específica como es el ejército y unos cazas muy específicos. Entonces, Claro, eso siempre me dio esa pequeña curiosidad. claro. Hay mucho que está falseado. Hay, si tú, claro, piensa que si necesitan, por ejemplo, entrenar, perdón, con el sistema de armamento en la adquisición de objetivos, que es lo que nosotros hacemos. Hay otras partes que no son relevantes, entonces esa información no está integrada en el simulador. No nos da igual, por ejemplo, cómo sea el sistema de despegue. No es algo que entre dentro del ámbito del simulador, se aísla. Luego ya es verdad que cuando necesitan hacer los ejercicios finales reales, ya cogen un avión, pero van con el entrenamiento del simulador. En el combate de armas tácticas, pero el combate táctico con armas, nosotros no necesitamos saber, por ejemplo, cómo funciona el mecanismo de un arma. Necesitamos hacer que ese arma dispare y que cuando dispare pase algo. Cómo funciona el arma lo obviamos. Nos importa desde el punto en el que se realiza el disparo, para el objetivo del simulador. Ok, pues muchas gracias, Víctor. Un placer. David, que creo que habías levantado, David García Pérez. Imagino que habrá algún David. Sí, más. buenos días, Víctor. Hola, Bueno, buenas. mi pregunta es bastante simple. Viendo que sois expertos en simuladores, me preguntaba si habéis meditado alguna vez lo de hacer una pequeña incursión en el mundo de los videojuegos, ya que tenéis tanta experiencia y para vosotros seguramente sería facilísimo. Sí, es, entre comillas, a nivel técnico es fácil hacer un videojuego. Lo difícil de hacer un videojuego es hacer un videojuego que guste y que llegue al mercado. Y además es un mercado súper saturado. Pese a que me estoy viendo yo ahora en la cámara, debo de aparentar unos 20-25 añinos, tengo más. Yo llevo muchos años jugando y tengo muchas horas de juego a espaldas y es un mercado que está súper trillado. Para bien y para mal. Como jugadores, súper bien, porque al final tenemos muchas opciones. Como potenciales desarrolladores de videojuegos, tenemos un conocimiento amplísimo aquí para hacer, pues, no sé si decir conocimiento para hacer un AAA, lo tenemos. Músculo técnico, es decir, gente, no lo tendríamos, pero se podría. Pero es muy difícil tener éxito en ese mundo. De todos modos, es algo que de vez en cuando siempre ronda. Cada año, cada 2 años, siempre sale alguien que dice, oye, pues, ¿por qué no hacemos ya de una vez un videojuego? Pues quizás algún día. Nada, muchas gracias. Nada. Disculpadme por el orden que voy diciendo de los nombres. Voy viendo la pantalla. Antonio Cuesta, mismamente. Buenas, ¿me oyes? Hola, sí, perfectamente. Sí, yo tenía una pregunta sobre simuladores y que dijiste que tenéis en Amberes. ¿Qué cartografía utilizáis? Y luego, si tenéis también radares dentro del simulador, tipo ARPA o demás, por curiosidad. Claro, en el VTS, que es el simulador que utilizan en Amberes, hay que diferenciar dos cosas. En Amberes tienen el simulador de VTS gordo, digamos que es el que ya es casi un calco de la realidad, que no es nuestro. Esas son soluciones de gigantes, digamos, del mundo de la simulación. Y luego tienen el VTS, este simulador, que es el que utilizan para casos más concretos en los que el otro simulador no es tan eficiente. Entonces, digamos, nosotros como empresa hemos encontrado un nicho en el que, digamos, un nicho de mercado en el que muchos simuladores de cualquier ámbito no están, no miran, no les interesa eso, porque tienen otro mercado, tienen otro tipo de negocio. Entonces, sigue habiendo necesidad de proveer soluciones de formación que, digamos, sean más asequibles y más rápidas, sobre todo más rápidas, y es ahí donde entramos. Y yendo ya a la pregunta, utilizamos cartas náuticas que nos suelen facilitar los propios clientes
en este caso los puertos con los que trabajamos. Luego las retocamos un poquito para adecuarlas al uso del software, pero digamos, siguen siendo cartas náuticas absolutamente fieles a la orografía y a bueno, cómo es el escenario donde tienen que hacer las prácticas. Sensores, sistemas de radar y demás que utilizamos no son reales. Simulamos el comportamiento de un sistema que puede tener un barco. Por ejemplo, los ICE, que son los sistemas que utilizan ellos para identificar un barco, no sé, no me acuerdo exactamente si era utilizando radiofrecuencia o qué otro sistema, lo tenemos simulado como un intercambio de información entre el instructor entre el operario que está en la torre de control, como operario de VTS, y los barquitos que hemos simulado nosotros en el software. Yo no sé si más o menos contesto tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias. A ti, Antonio. Eneas. Bueno, ¿se me escucha? Sí, hola, sí. Yo era para preguntarte más por el tema del desarrollo del ámbito 3D. O sea, ¿soléis utilizar assets ya escalados de internet o lo hacéis íntegramente desde cero? Y en este caso, ¿qué programa utilizaríais o qué programas utilizaríais para este desarrollo del entorno? Esto también depende del proyecto. O pueden verse las dos, digamos, utilizar assets que ya existen con modelado propio. Te pongo dos ejemplos. Bueno, tenemos un equipo de modeladores, evidentemente, que cuando hay necesidad, pues hacen modelos de cero utilizando referencias reales y también compran assets que los pueden modificar. Dos ejemplos prácticos. Tenemos un proyecto ahora con el equipo de telecable hockey, las chicas de Solimark, las que son campeonas del mundo aquí de Gijón, que les dieron, trabajan evidentemente con un montón de entidades como el Iberdrola y demás, patrocinadores grandes. Entonces abrieron un proyecto este año en el que les dieron una dotación económica para desarrollar es todavía muy pronto para llamarlo simulador, pero digamos que con ello pretenden entrenar penaltis, ¿de acuerdo? Entonces tú te pones unas gafas de realidad virtual, coges el joystick de las Quest, que en este caso les hemos dado unas MetaQuest, y con eso tienen que parar penaltis que les está lanzando una lanzadora delante de ellas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Todo lo que hemos modelado dentro del escenario virtual de las gafas, casi todo ha sido comprado y optimizado para que funcione bien en realidad virtual. En el caso, por ejemplo, que visteis antes del último de los proyectos que os enseñé, del simulador de inspectores de barco, como si fuera la ITV para los barcos, hay pocos assets 3D que representen un barco de carga de petróleo, por ejemplo. Hay alguno, pero no son exactamente como los que necesita la EMSA, que es nuestro cliente, por así decirlo. Entonces, podemos comprar un modelo, trabajar sobre él, mejorarlo, modificarlo, etc. O podemos hacer un modelado desde cero utilizando referencias reales. Problema de utilizar referencias reales, en algunos casos, que es muy difícil tenerlas. Hay elementos, porque para que os hagáis una idea, es como si fuera un GTA. Tú puedes entrar, manejas un avatar en tercera persona, entras por el barco y te vas moviendo por todas las estancias del barco. Todas esas estancias del barco están modeladas, amuebladas, con lo que debería haber en la realidad. Y muchas veces es difícil encontrar referencias por internet de los elementos que hay en ese barco. Entonces tenemos que buscar cosas parecidas y modelarlas. Y más o menos entre el cliente y nosotros, pues vamos llegando a un punto de realidad óptimo, digamos, de que se ajuste a lo que hay ahí. ¿Software que utilizamos? Generalmente Maya para casi todo, aunque también por tema de costes y porque al final funcionalmente creo que nos da lo mismo, están empezando a utilizar Blender. Pero entre Maya y Blender está la cosa.
Vale, muchas gracias por vuestra respuesta. Nada. Jesús Díaz, creo que has levantado otra Sí, vez la sí, mano. sí. Sí. Tengo otra preguntina. Es que estaban hablando sobre el tema de los videojuegos y estabas hablando también sobre el tema de la optimización de pues, un entorno de simulación. Y ya que mencionaste el tema de los juegos y creo que conoces cómo va el mercado, entonces mi pregunta es, ¿qué tan difícil es optimizar un entorno de una simulación? Depende mucho del hardware que se vaya a utilizar. Normalmente, a ver, vamos a partir de un punto. ¿Necesitamos VR o no? Si necesitamos VR, necesitamos que la optimización sea bastante grande. Normalmente, a ver, pensad en que un simulador, uno de los componentes que tiene que tener es la inmersión, ¿de acuerdo? El objetivo de un simulador, sobre todo de formación, es que los alumnos y alumnas que lo vayan a utilizar se crean que están en el entorno real. Se crean entre comillas. Muchos de vosotros y vosotras os habréis puesto alguna vez un set de gafas de realidad virtual y en el momento en el que te lo pones te das cuenta de que eso es de mentira, pero luego el cerebro te engaña y te hace creer que estás ya en la realidad. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer también para nuestros clientes. De hecho, es uno de los activos que tenemos como empresa y que tienen los proyectos que desarrollamos. Siempre argumentamos que esto es muy útil porque genera inmersión, genera inmersividad. Cuando tú te pones esto, y pasa mucho con el simulador de excavadoras, la gente se pone las gafas, se pone a manejar la excavadora y te da la sensación de que estás trabajando realmente, sobre todo también por la plataforma de movimiento, que lo que hace es conectar los movimientos que tú estás haciendo con los joysticks y la respuesta que te da la máquina, la traduce en movimientos reales de la plataforma que hay debajo del asiento. Es una maquinita que vibra, ¿de acuerdo? Genera unas respuestas y te menea. Entonces, si chocas, si clavas la pala en el suelo y eso tiene una fuerza X, eso te lo da el motor de físicas de Unity, que en este caso lo hicimos con Unity, te pega un meneo que te mueve del asiento y en ocasiones puede ser, bueno, no tanto como tirarte, pero te va a dar la sensación de que te tira. Igual que te podría dar esa sensación en manejando la pala de verdad. Entonces, volviendo a la pregunta, que muchas veces me voy por las ramas. Es difícil optimizar. Yo creo que en cualquier rama de desarrollo de software, en cualquier ámbito en el que estemos desarrollando software, la optimización es una de las cosas más complicadas que hay. Y en nuestro caso, complicada y obligada. Porque si el simulador va mal, es decir, va lento, hay caída de frames, hay lag, hay lo que sea, no sirve. Porque genera mucho rechazo. Pasa si estás jugando algo y tienes lag o tienes una caída de FPS, te genera rechazo y no lo disfrutas. En este caso, hay un componente también de disfrute que se necesita para que esto cale, para que esto sea útil. Ok, es que No sé siempre me da si... la curiosidad. Sí, sí, es que claro, ahora como estamos con el tema de los juegos y últimamente la optimización brilla por la ausencia, siempre me dio esa Sí, sí. curiosidad si es, en plan, si es tan difícil o hacerlo de una manera más sencilla para que se pueda optimizar o, ¿sabes? Cosas así. Pero ok, pues muchas gracias, Víctor. Como apunte, Jesús, depende, además hay casos en los que se sabe que hay juegos súper bien optimizados y juegos que no. Brillan por su ausencia. Los que, o sea, en la mayor parte de los casos están mal optimizados. Normalmente porque siempre, como el hardware evoluciona a un ritmo, entre comillas, trepidante, siempre se abusa del poder que te da la máquina. Además es un negocio perfecto, porque tú cada vez sacas juegos que no necesitas optimizar porque ya basculas esa necesidad de rendimiento en el hardware. Que se compren gráficas más potentes, más RAM, más procesadores. Se compró uno el año pasado, que lo compre otra vez este año. Hay mucho mercado ahí, es decir, no es algo que sea tanto por incompetencia, o hay una mezcla de incompetencia por querer reducir costes, por querer sacar productos, en este caso videojuegos, rápido al mercado y crear la necesidad de comprar hardware. Nosotros lo tenemos medio justificado
porque hay cosas que son potentes, que necesitamos simular, que son potentes y que no queda otra que poner una... Pues en su día el simulador de excavadoras tiramos con una 3080. Y en este caso que vimos, que aunque se veía un poquito mal, hay una física de agua ahí que reacciona a la pala cuando entra, que es complicado de mover. Es el motor de física, bueno, no hay tanta carga de partículas, pero son, bueno, es un componente muy pesado. Entonces, no queda otra ahí que tirar de hardware. Pero bueno, en otros casos, ya simplemente como comentario adicional, Jesús. Sí, Gracias sí, por la muchísimas pregunta. gracias. Antonio, mismamente. Yo tengo una pregunta. Aparte, en el sector marítimo, aparte de esa aplicación, ese simulador, ¿tenéis más simuladores? ¿Trabajáis, por ejemplo, con Veranes o Bamio, que son centros de formación de seguridad marítima? Trabajamos con Sasemar. De hecho, ellos son los que el centro Jovellanos, vaya. Son ellos los ideólogos del VTS, de este pequeño simulador. Lo utilizan allí. De hecho, ellos son los que dan la formación en España. Nosotros somos los creadores los que hemos picado el software, pero ellos son los que saben cómo funciona. Ellos son los que tienen el conocimiento. Igual que, como dije antes, no somos expertos, ni mucho menos, en el sector marítimo o náutico. Lo son ellos. Nos trasladan el conocimiento y entre las dos partes vamos haciendo. Me consta que donde van a dar formaciones o cuando viene la gente a Asturias a formarse, lo hacen con este simulador. En la parte que corresponde al VTS de formación de operadores. Dentro de la formación de otros ámbitos, hablando dentro del sector marítimo y en lo que a ellos respecta, que es sobre todo seguridad, exploramos, es que, jolín, no sé si conocéis cómo lo tienen allí montado, pero bueno, Sasemar tiene unas instalaciones ahí bajando por la autovía vieja, por la que es ahora la nueva, vaya. Tiene un entorno fabuloso, tiene una piscina para simular rescates, para simular condiciones de mar revuelta, para incendios dentro de barcos, pero entornos reales. Exploramos la posibilidad de hacer simuladores con ellos de algunos de esos ejercicios que suelen hacer, pero bueno, es complicado porque no son una entidad privada que puedan destinar presupuesto tan fácilmente para ciertas cosas. Es un poco más difícil hacerlo con ellos. En el sentido presupuestario, de abrir proyectos y ese tipo de cosas. Dime, si no contesto a la pregunta, dímelo, Antonio, de verdad. Voy contestando más o menos. No, es que... sí. No, está bien. Es que yo uso algunos simuladores ahí en Veranes y son un poco una castaña. El tuyo no lo use. Por eso te decía que igual tenéis negocio. Sí, claro, eso sí. Además sabemos que son cosas, se quejan de ello, y evidentemente conocemos las carencias de otros sistemas que utilizan, incluso de lo nuestro, que al final uno tiene que ser humilde y aunque hagas cosas chulas, todo es mejorable. Pero es difícil a veces para algunas empresas y en general por nuestra mentalidad. En España es muy así, somos muy de mirar el mañana y no el pasado mañana, o incluso el hoy, que para algunas cosas está muy bien porque sabemos reaccionar a imprevistos y amoldarnos un poco a cómo se van dando las curvas, pero nos cuesta pensar en que a lo mejor a largo plazo, haciendo una inversión hoy, se ahorra mucho en costes el día de mañana. Y aunque lo demuestres con números, con casos de éxito y demás, a veces cuesta dar ese paso. Pero bueno, siempre hay conversaciones de hacer unas cosas, hacer otras. Eneas. No, a ver, era una pregunta que, bueno, más o menos respondiste antes, que era que en uno de vuestros simuladores he visto que utilizabais agua y era para preguntar la solución que teníais para hacer eso, esa especie de simulación, porque siempre el tema de la simulación de partículas es un tema fanganoso en el tema de rendimiento. Entonces, Sí. ¿cómo, utilizando una simulación de partículas, cómo conseguisteis que más o menos todos los equipos puedan correr eso? O sea, aunque no sea una física hiperrealista, pero sí que conlleva una gran carga
de procesamiento, ese tipo de cosas. O sea, era Sí. para ver esa solución para toda la gente, por así decirlo. Mira, es una pregunta buenísima porque para que veas lo que pasó en la realidad. Este simulador en el que os enseñé y había agua y demás, lo tuvimos que hacer en 15 días. No hicimos el simulador de cero, cogimos el simulador de excavadora que teníamos originalmente, que es un entorno bastante más controlado y no tiene tanta carga de partículas, ni de texturas, ni nada. Es decir, está muy optimizado para que quede chulo y que a su vez sea muy fluido. Nos lo tuvimos que llevar a este escenario con agua. 15 días. Con todo el apurón que había, porque esto o llega a la feria de muestras o no sirve de nada. Dudas, o sea, perdón, cuestiones que se plantean cuando tienes poco tiempo para implementar una solución, al menos en nuestro caso. ¿Hay alguien, nos hacemos la pregunta, ¿hay alguien que lo haya hecho ya? ¿Sí o no? Lo copiamos, lo compramos, lo implementamos de la manera que podamos. Y esto, por ejemplo, va mucho al hilo de los assets. Si alguien ha modelado ya una silla, no vamos a modelar otra silla, salvo que sea hacer una silla que tenga que ser específicamente esta y tal. En el caso del agua, para este proyecto, compramos el componente, bueno, leímos la documentación del componente, está en la historia de Unity, me parece que lo habíamos sacado de allí. Lo implementamos, lo integramos en el simulador, en el proyecto, y lo probamos directamente, ajustando ahí 4 cosas que se podían parametrizar y demás, ajustar para ver qué tal. Y lo siguiente que hicimos fue probar y probar y probar y probar, darle un uso intensivo para ver qué tal funcionaba. ¿Diferencia? Que con el simulador original que hicimos nosotros a mano, porque la pala excavadora está modelada de cero por nosotros. Respecto de este, es que todo el margen que teníamos de uso de GPU se lo come. Empiezan a soplar los ventiladores de la gráfica como si no hubiese un mañana, porque se nota mucho el pico de rendimiento que tiene. Es decir, consume los recursos del ordenador como si no hubiera un mañana. Dicho esto, ¿tenemos hardware para asumir esa carga de proceso que necesita el simulador? Sí, perfecto. ¿El ordenador, perdón, la solución va fluida? Sí, perfecto. Nos dimos por contentos. Con el tiempo que teníamos para proveer de la solución y viendo que teníamos margen todavía de hardware para poder mantenerla, optamos por eso. Utilizamos ese componente. Sí que es verdad que los ventiladores soplaban como si estuviéramos renderizando cualquier cosa o vamos, que creíamos que no iba a aguantar, pero lo aguantó. Al final el hardware resiste. Preferiste una solución más realista antes que una optimización perfecta, porque, por ejemplo, no sé, para hacer agua podéis, quizá, no sé, utilizar una textura simples para todo lo que viene a ser la textura del agua y sin más, Claro. en un tema de físicas. Pero bueno, es verdad que a veces que se prefiere el realismo en temas de simuladores antes que el rendimiento, Claro, es así que que muchas gracias. ahí está. Solo por adornar un poco lo que has dicho. Piensa en que cuando a nosotros nos pidieron esto, el uso que se le iba a dar era que todo el mundo que pasase por la feria que quisiera utilizarlo, se tenía que subir en él y tenía que generar un poco de impacto. ¿Vale? Decir, ¡joder, qué chulo! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! Que luego no te percatas. O sea, tú salvo que tengas una mente analítica o sepas en lo que te está subiendo, como puede ser tu caso, no dices, hostia, el agua, qué bien hecha está. Para alguien, pues no sé, para nuestros primos o quien sea que no esté metido en este mundo, se sube a ello y el cerebro dice, agua, vale, perfecto, se comporta como en la de verdad. Y no le da ese valor añadido que tiene. ¿Y cómo se ha conseguido llegar a ese agua? Bien que sea comprando un componente o bien que sea modelándolo. Digamos que el éxito está en ese lado, en ese sentido, en que la gente que no entiende esto le parece algo realista y que quien entiende diga, joder, pues para conseguir esto, pues bueno, no es tan fácil. No es tan fácil conseguir esa simulación del agua, y aunque sea un componente comprado. Vale, muchas gracias por la respuesta.
Creo que no hay más preguntas, ¿no? No veo las numeritos en la manita. Lo siguiente que tenía preparado era un pequeño ejercicio práctico para hacer un poco entre todos. Entonces, si Jorge o Marga... Estoy yo, Natalia del clúster. Marga, sí, estoy por ella ahora. Muy bien, hola Natalia. ¿Qué necesitas? Nada, solo continúo, ¿no? No sé si queríais vosotros hacer algún matiz o algo. Perfecto. Vale. A ver, voy a ir preparando ventanitas. A esto, entre comillas, le di muchas vueltas porque, como dije al principio, 1 hora y media compartida entre presentación y demás no da para tanto. Entonces, repartir el tiempo es complicado. De hecho, una de las cosas que pueden pasar es que el teclado se te quede sin batería, como me acaba de pasar a mí ahora mismo. Un segundito. David, ¿me puedes dejar un USB-C, por favor? No, uno de A, sí, de A a C. Uno de carga de las gafas mismamente. Ah, no, que esos son C y C. Sí, mismamente. Ay, gracias. Lo dicho, preparé un pequeño ejercicio de un visor 3D integrado en web para que veáis un poco cómo puede ser algo del estilo. Vale, ya está. Ya tengo teclado de nuevo. Voy a compartir pantalla y vamos a poner aquí esto. Aquí el navegador. Vale, yo creo que estamos viendo ya, ¿verdad? Sí, se ve bien. Que no se vea muy pequeñita la letra y demás. Os pongo en situación. Probablemente no nos dé tiempo a hacerlo completo, pero bueno, yo qué sé, podemos ir haciendo cositas y lo que nos dé tiempo y las preguntas que vayan surgiendo las resolvemos sobre la marcha. Esto ya, mi intención es que sea un poco interactivo y colaborativo. Le he pedido a un compañero que me toque 4 cosas por ahí que él vaya viendo para, entre comillas, fastidiar el código. Es decir, que haya algunos errores, que se haya comido parte del código para hacer que la aplicación falle y que no tenga la funcionalidad completa. Son cosas sencillas. Fallos en cómo están declaradas algunas rutas de algunos recursos, que falte importar alguna librería, etcétera, etcétera. Entonces, como no sé qué nivel, o qué más que nivel, experiencia o familiaridad con entornos web, ya no 3D, que eso igual es algo más complicado, con entornos web tenéis, la idea es eso, ir haciéndolo de forma colaborativa, vamos de la mano y vamos viendo cosillas que son transversales a cualquier tecnología que podáis utilizar el día de mañana de desarrollo de software. Esto aplica a 3D, aplica a web y aplica a lo que sea, entorno tradicional de escritorio. Entonces, a la derecha lo que tenemos es el IDE. En mi caso, para hacer desarrollo web, utilizo WebStorm de la suite de JetBrains, como puede ser Visual Studio Code o cualquier otro IDE o herramienta que se pueda utilizar para desarrollo web. Hay la diferencia entre ellas, pues para los que conozcáis más o menos la información o lo cómodo que te lo hagan a la hora de desarrollar. Pero al final el que tiene que desarrollar es uno mismo. Está sin asistente ChatGPT ni ninguna otra IA generativa que ayude a autocompletar código. Está pelado. Eso no lo vamos a utilizar hoy. Y a la izquierda la ventana de navegador, que se supone que es donde vamos a ejecutar la aplicación. Este compi me ha dejado un TXT aquí arriba. A ver si puedo quitar la ventanita de Teams. Me ha dejado un TXT aquí arriba que se supone que tiene, vamos a ponerlo en grande de momento, las instrucciones
qué deberíamos seguir para echar a andar esta aplicación. Sé que es tu primer día y que probablemente no tengas ni idea de este proyecto ni del código, así que lo siento. El proyecto en teoría está acabado, pero me consta que no funciona como debería. Te dejo aquí pegado un resumen de la especificación funcional. Esta aplicación abre un sencillo visor 3D con el modelo GLB de la carpeta public/models. Un modelo GLB, o sea, un punto GLB es un archivo 3D, como puede ser un FBX o un OBJ, pero que está pensado para que se ejecute sobre todo en entornos web. El modelo representa una sección de una calle de Japón con un nivel de detalle óptimo. El visor permitirá orbitar la cámara 360 grados sobre el modelo con el clic izquierdo del ratón, así como hacer zoom in out utilizando la rueda central. No se contempla el paneo, es decir, el desplazamiento vertical horizontal de la cámara. El modelo tiene integradas una serie de discretas animaciones que enriquecen la experiencia de visualización. Y una lista de cosas a hacer. Verificar la carga del modelo, comprobar el nivel de detalle, la posición de la cámara, que se puede hacer zoom, movimientos, comprobar animaciones y Dockerfile. Y el repo, bueno, nos deja aquí el enlace del repo para descargar el código, pero bueno, yo ya me lo descargué. Y luego tenemos que subir el código modificado a una nueva rama del repositorio que parta de dev y demás. Bueno, no sé si algunas de las cosas que acabamos de leer nos pueden sonar, otras no. Esto es una situación muy verosímil en un primer día en cualquier empresa, tanto en prácticas como cuando ya llevemos un tiempo, nos pueden introducir en un proyecto, incluso dentro de la misma empresa, cambiando de proyecto, nos pueden soltar algo así. De hecho, es lo más habitual. Al ritmo que vamos habitualmente, es lo más normal. Este es el proyecto, bájatelo y a hacer. Entonces puede ser una experiencia chula que vivir en un entorno controlado como este. Entonces, bueno, vamos allá, vamos a intentar ejecutar esto a ver qué pasa. De momento, por lo que vemos, hay muchas cosas subrayadas en rojo, que eso todos sabemos que es positivo. Todo lo que esté marcado en rojo es bien. No sé el sarcasmo. Vale, las aplicaciones web modernas, bueno, modernas y no tan modernas, suelen tener o suelen estar desarrolladas con algún framework, como puede ser Vue, como puede ser React, etc. En este caso, se utilizó React.js, es otra librería como cualquier otra para desarrollar aplicaciones web, bueno, basadas en componentes o con la intención de utilizarlo de forma modular, es decir, generar pequeños componentes funcionales que se pueden integrar unos con otros para tener la funcionalidad que se persigue. Dicho esto, algo que es bastante común a todas las aplicaciones es que tengan un archivo que se llama package.json. Mirad, aquí ya nos sale una ventanita por parte del IDE que nos sugiere hacer cosas, en la que se declara un poquito, bueno, se declara completamente qué dependencias tiene el proyecto, qué scripts de NPM, que es bueno, un gestor de paquetes, por resumirlo, y demás, y otra información relacionada con el mismo. Con este archivo, con este descriptor de dependencias, lo que hacemos es descargarnos, que ya veo que le falta, una carpeta que se llama Node Modules, con todas las librerías que va a utilizar el proyecto. Entonces, normalmente un IDE te puede detectar esta carencia, como pasa aquí, y nos dice run npm install, que es el script que va a escanear todas estas dependencias y las va a descargar. Vamos a ir haciéndolo y aquí está bajándose muchas cosas. Esto normalmente lleva un rato largo, porque hilado a la pregunta de antes, no recuerdo quién me la hizo, pero bueno, era una buena pregunta porque hablaba de la optimización. El mundo del desarrollo web hoy en día está, bajo mi punto de vista, hiperinflado de cosas. Es decir, antes te bajabas 2 o 3 librerías de forma manual, las incorporabas al proyecto, las referenciabas donde necesitabas usarlas y punto. Ahora te bajas medio internet para poder echar a andar un hola mundo, que es lo que pasa generalmente con estos proyectos. Pero es el mundo que nos toca vivir. Todo evoluciona así. Como veis, aquí tenemos ya la carpeta descargada con todas las dependencias que hay.
que son unas cuantas. Pero bueno, son las que ha dicho el descriptor del package JSON que necesitamos. Entonces ahora, bueno, como ya nos la hemos descargado, en principio deberíamos tener todo lo necesario para al menos arrancarla. Vamos a arrancarla y a ver qué sucede. Todos los IDEs modernos suelen traer configuraciones de servidores web locales para poder hacer algo tan sencillo como esto, darle a play, que se abra la ventana del navegador y que arranque. Probablemente a vosotros os lo vayan enseñando de forma tradicional, es decir, hacer una dist, subirla a un web server y demás. Por simplificar aquí un poco, voy haciéndolo por la calle del medio, por la vía rápida, para que esto sea más ágil. Está cargando y errores. Vale. Esto también es muy habitual. Nos lo vamos a encontrar en toda nuestra carrera, al empezar y al terminar. Importante leer el error. Y a partir de aquí, a mí ya me gustaría que hubiera proactividad por quien quiera colaborar. Levantad la mano, proponedme soluciones. Yo más o menos ya voy viendo por dónde van los tiros. Entonces, entre todos, se trata de intentar arreglar la aplicación para que se ejecute. ¿Alguien puede ver por dónde pueden estar los problemas? Parece que hay algún problema aquí en el archivo. Exacto, o sea, yo como, perdón, no levanté la mano. Ay, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Me lancé. O sea, más ágil, perfecto. Sin más, sí. O sea, como propuesta inicial, al menos localizar el fichero del que nos está hablando. Bien, o sea, muy bien. Eso, lo primerísimo. Parece trivial, pero muchas veces no es tan fácil como llegar a esa conclusión. Los primeros pasos para identificar los errores suelen ser los mismos. Bueno, ver el log, intentar debuguear a ver qué pasa y ver qué información nos da, en este caso, la consola del navegador. Y efectivamente, como dice Sonia, a localizar el error, el archivo. Aquí, que hace un momento estaba sombreado todo en rojo, ahora mismo no lo está, pero me consta, como dice el navegador, que aquí hay un error. Model is not defined. ¿Vale? Aquí tenemos model is not defined, pero el error no parece estar en la clase model, o al menos a priori no lo parece. Perdón, la clase, en el componente. Vamos a ver el otro componente que tiene la aplicación. Y aquí parece que sí que algo chilla en rojo. Modelo 3D. Vale. No sé si está, quizás el texto del error es muy pequeñito, pero viene a decir lo mismo que la consola del navegador. Model is not defined. Cannot find name model. Sonia, ¿te atreves a dar el siguiente paso? ¿Qué crees que puede ser? Que lo tienes que importar, o sea, tienes que hacer referencia a él o algo, que no sabe de qué le hablas. Efectivamente. Yo creo que es eso, efectivamente. Muchas veces los IDEs, es decir, esto podemos comprobarlo en cualquier lenguaje que utilicemos, las importaciones suelen estar arriba. En el caso de C están en otros archivos, pero bueno, al final las referencias se ven claras, están en los encabezados de los archivos y aquí no hay nada que nos haga pensar que está importando el componente model. Lo podemos hacer aplicando directamente nosotros la importación, copiaremos uno de los que están arriba, o nos ayudamos del IDE para, con su ayuda, hacer la importación, como acaba de pasar. Import model from el componente model, el archivo que hay al mismo nivel, en la misma carpeta. Vale, pues parece que ese error está corregido. Vamos a recargar la aplicación. A ver qué nos encontramos ahora. Bueno. Carga. No parece haber errores, pero no se visualiza como decía la especificación funcional, ¿no? Yo al menos aquí no veo ninguna calle japonesa. Veo lo que parecen ser unos pajaritos. Sí que es verdad que la cámara rota. Muy blancos, no se distingue muy bien el modelo. Y demás. Errores no hay en el código.
pero si atendemos a lo que nos han encargado, necesitamos comprobar el nivel de detalle del modelo 3D, que a todas luces no es óptimo. En general, que se visualice bien. Carga, pero no se está viendo bien. El zoom, la posición inicial de la cámara, el zoom y verificar los movimientos según las especificaciones, las animaciones y, bueno, el bonus de crear un Dockerfile, que eso ya es nivel pro. Bueno, utilizar el Dockerfile para crear una imagen. Bueno, ¿alguna idea de qué podemos investigar por aquí? Aunque no sepamos nada del código. ¿Qué haríais vosotros? ¿Alguien que se atreva a dar alguna idea? No pasa nada, ¿eh? Si no se sabe exactamente. Y aunque parezca que vayáis a decir alguna burrada, nunca hay burrada. Las sugerencias siempre sirven para tirar del hilo y lo que parece una idea loca al final es el pie a la idea buena. Da pie a eso. Pues yo miraría, en este caso, bueno, la distancia a la que se está cargando la... Diana. Yo aquí ya os propondría, viendo que no hay mucho barullo, hablar directamente. Si veis que el audio está libre, adelante. Yo propondría utilizar las herramientas de desarrollador. Vale, muy bien. Eso puede darnos un poquito más de información. A ver si hay algún error que pueda estar surgiendo por ahí. Vamos a ver cómo compartimos la ventana con herramientas de desarrollador. F12. Bueno, se nos lo come todo, pero vamos a ver si podemos, quizás abajo sea mejor. Pero es un muy buen apunte. Hay veces que hay errores muy a la vista, pero la ventana de las herramientas de desarrollador, la consola, recomendadísimo que siempre esté a la vista. Vamos a recargar a ver si hay algún error nuevo. Voy para simplificarlo, que no nos preserve el log y recargamos de nuevo. Bueno, pues a priori no parece que haya ningún pete. Es decir, lo que estamos viendo no viene por un error aparentemente, sino porque la funcionalidad, es decir, la aplicación no está funcionando como debe. Mala implementación, algo que se haya configurado mal, no sé, pueden ser mil cosas. Hilando con lo que decía antes, Diana. ¿Podrías darle en la pestaña Network las peticiones que se realizan? A ver, vamos a ver qué hay en Network. Normalmente, si en Network algo no carga, normalmente suele tener un reflejo en la consola. Algún error, un 404, un 401 o 403 porque faltan permisos para descargar algún recurso. A priori, no parece que haya nada. Entonces, a lo mejor tenemos que leer un poco el código para ver qué es lo que puede estar pasando aquí. Pero son muy buenas sugerencias las que hace. Porque al final es el sota caballo rey. Sota caballo rey, sota caballo rey. Luego ya vienen los errores de estar ahí 3 días que no conseguimos sacarlos aunque tengamos todas las consolas del mundo abiertas, pero a priori el procedimiento que has propuesto es excelente. ¿Alguna otra idea ya relacionada con ir ya a la parte funcional? No tanto de técnica del código, sino qué deberíamos ajustar aquí. Si la especificación funcional nos está diciendo que comprobemos, voy a ponerla otra vez a la vista. El primer punto, yo diría que bien. La carga del modelo, bueno, o sea, carga el archivo. Ahí está, no hay ningún pete. Y el nivel de detalle es óptimo. A priori, no sabemos si el detalle es óptimo. La posición inicial de la cámara. Bueno, hay un problema, por lo que vemos. Aquí hay algo en el fondo, que probablemente no se aprecie mucho en la ventanita de Teams. Hay un punto, por lo que veo en la otra pantalla, que a lo mejor nos indica que hay algo relacionado con la posición de la cámara en el visor. Vamos a leer un poco entre todos el código, ¿vale? Así también, no sé si hay gente familiarizada con React o JavaScript en general, pero bueno, pensad en piezas de Lego que lo que pretenden es encapsular funcionalidad. Encapsular es una palabra muy importante a lo largo de toda la carrera profesional de un informático, de un programador y casi de cualquier
profesional de la rama de ciencias informáticas. Encapsular atomiza funcionalidad, es decir, aísla en componentes, en clases, en lo que queráis, funcionalidad, y limita la responsabilidad de esa funcionalidad de esa clase y permite modularizar la aplicación. Es súper importante para que sea mantenible y para que sea para optimizar. Y normalmente el rendimiento también va a tener una traducción en que esto va a tener un mejor rendimiento, que va a funcionar mejor. Y si hay algún pete, como en este caso, va a ser mucho más fácil controlarlo. Entonces, parece que tenemos un problema con la cámara. Vale. La cámara es parte del visor 3D. Es algo que es inherente al visor. Vamos a ver si por aquí tenemos algo que nos diga que la cámara puede estar posicionándose raro. Vaya, aquí dentro de este elemento canvas, de este componente canvas, que es algo propio de, podemos poner el ratón encima y verlo, es algo de React Free Fiber. 3JS es el visor 3D que estamos utilizando en esta aplicación. Entonces es un componente propio que nosotros hemos importado para visualizar, para renderizar el modelo 3D. Tiene un atributo que es cámara. Pensad en HTML, que probablemente ya lo habréis visto casi todos. Etiquetas HTML con sus atributos. La sintaxis es la misma, ¿vale? Lo único que tiene las particularidades de React. Volviendo al tema de la cámara. Aquí hay un atributo al que se le pasan unas propiedades. Por lo que vemos hay una posición y un field of view con unos valores que no sabemos si son o no extraños. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a errores que no entendemos muy bien, vamos a acabar en partes del código, como en este caso, que nos hemos heredado el código, no conocemos qué hace y estamos tentados a probar, a tocar algo y ver cómo reacciona la aplicación. Podemos probar. En vez de 600, a lo mejor es un valor muy bajo. Podemos probar a poner 1000 y ver qué pasa. Veamos qué pasa. Hagamos ese cambio y recarguemos la aplicación. Parece que estamos peor. Es decir, no parece que ir hacia arriba, aumentar el valor de la posición sea lo óptimo. Vamos a probar a bajar. Vamos a poner 200. Y recargamos la aplicación. Siempre es importante tener un ojo puesto en la consola para ver si aparecen nuevos errores y demás. Bueno, esto va teniendo otra pinta. Aparece por aquí un pajarito. Va teniendo otra pinta. Vamos a bajar todavía un poquito más. Yo, discúlpame, Víctor, Sí. el FOV, es que el FOV es el tema del campo visual. No sé por qué. Yo lo quitaría, pero vamos, ¿Lo ni quitarías? idea, ¿eh? Yo creo Vamos que a sí, quitarlo. pero es que ni idea, ¿eh? O sea, No. Aquí no hay idea mala. Es cambiar y probar. Vamos a ver qué comportamiento tiene cambiando el field of view. Por aquí ya sabemos que no tenemos que ir. Comprobar eso está muy bien porque ya descartamos que el FOV pueda estar influyendo, al menos inicialmente. O ese valor, cuando te referías a quitarlo, ¿te referías a poner 0 o quitar el valor directamente? Es decir, borrar. yo quitar directamente el valor entero. Vale, vamos a ver qué pasa. No tiene ningún valor. Aquí podemos presuponer dos cosas. Uno, que este atributo no nos esté pidiendo el valor del field of view porque ya tiene uno por defecto, que es lo que parece que está pasando. Y podría pasar otra cosa, que requiriera por nuestra parte que le pasásemos esa información. Aquí, como vemos, cámara, este atributo, lo que necesita recibir es un camera props, que son los valores que le estamos pasando, que consisten en, bueno, todo esto es quizás un poco complejo ahora de leer también por el tamaño de letra, pero quedaros en que esto nos describe los argumentos que tenemos que pasarle a ese atributo, ¿de acuerdo? No está chillando por haberle quitado el field of view. El comportamiento
al menos estamos en el mismo punto que antes, así que de momento parece que no está influyendo. Vamos a, de momento, dejarlo así. Ignoramos el zoom. Bueno, una pregunta. ¿Qué necesitamos tener instalado para poder usar el código y para poder verlo así? Bueno, un IDE. No sé si te refieres al software de Sí, desarrollo, a la aplicación. es por si hace falta descargar el Dockerfile o algo extra aparte del Visual Studio. No, Si hay en que meter principio, cosas. con En principio no. el npm install que hemos hecho, nos hemos descargado todas las librerías y parece que todo lo necesario está instalado. El Dockerfile lo que nos hace es definir, al final es un script que le dice a Docker cómo tiene que generar la imagen y ejecutarla. Luego, a la hora de crear un contenedor, digamos, encapsular, sí, es una forma de encapsular una máquina virtual con esa aplicación. Es un mundo, el mundo ya de DevOps con todo esto. Pero por ahí yo te voy a dar ya la pista de que no va. No nos falta nada relacionado con Docker. Esto es más ya a la hora de hacer el despliegue de la aplicación o distribuirla. Sería entonces descargar los que tenemos aquí en GitHub y ir abriéndolo, sin más. Sí, que eso ya lo tenemos descargado. Ya lo tenemos Vale, aquí vale. en la aplicación. Es un paso que hice yo previamente por ahorrar tiempo antes. Me adelanté a tener un poco menos de tiempo y dije, bueno, voy a dejar descargado el repositorio y así nos ahorramos ese paso. Entonces, del entorno, os doy yo ya la pista de que está todo bien. Hay cosas ya que creo que vamos a tener que tocar por el código para ajustar la funcionalidad que nos decía la especificación funcional. Y es todo eso, revisar parámetros, ver por dónde pueden estar las cosas. Más allá de que, bueno, pueden ser valores más ajustados o no. Voy a probar por ir avanzando, con otro valor. 5 para la posición de la cámara. Bueno, al menos el modelo ya se medio distingue. Está un poco blanco, está un poco quemado, pero el modelo carga. No sé si también, bueno, puede influir la ventanita de la consola que nos come parte. Pero estoy donde no toca. Vamos a ver si acercándolo un poquito más mejora. Bueno, más o menos. Aquí los valores que estamos cambiando, esto es un poquito ya más relacionado con 3D, pero estamos pasándole unas propiedades al atributo del canvas camera. Esto que pone posición es un array de 3 enteros que representa un vector 3, que se suele llamar en desarrollo 3D, que son la posición X y Z de la cámara en el espacio. Al final es posición en el eje vertical, eje horizontal y profundidad. Imaginaros un entorno 3D, en qué punto de ese entorno está. Pues lo que teníamos mal parece ser era la posición de la cámara, que estaba creo que en 600 y era un poco exagerado. Vamos a probar. Efectivamente, sí, la cámara se va a casa Dios si ponemos, si le pasamos 600. Entonces, lo devolvemos al valor que parece óptimo, el 2, y parece que bien. Pero yo, al menos, no veo que se vea bien. O sea, se ve a nivel de distancia y demás, parece que se está representando bien, la cámara está bien, panea, que es algo que nos dijeron que no debería hacer. Es decir, este movimiento no debería hacerlo, orbitar sí, así que eso lo podemos dar por bueno. Pero yo creo que lo que más impacto tiene, vosotros ahora poneros en el lugar de un cliente. Imaginaros que nos habéis encargado en Signal un visor 3D para ver este modelo y cualquier otro. Y se está viendo así. ¿Qué os preocuparía más? ¿Que se pueda mover así o que se vea mal de primeras? ¿Qué creéis que puede ser más importante arreglar o focalizar?
Yo creo que, como antes tú de... dijiste antes, que lo importante es que no tenga rechazo, que se vea bien, por lo menos, aunque sea el movimiento un poco tosco, pero que esté bien el modelo. Ujú, correcto, Jesús. Esto es una pregunta que parece tonta, con una respuesta más que evidente. Pero luego, cuando estemos metidos en proyectos, el día de mañana, cuando acabéis en vuestras respectivas empresas, es muy fácil olvidar prioridades. Olvidar prioridades significa sacrificar o, bueno, aumentar costes. Y probablemente una mala decisión, evidentemente, todos la podemos tomar, las tomaremos y suele acabar en nada. Pero el no tener claro el foco, el no tener claro lo importante en una aplicación, suele tener consecuencias desastrosas. Con este ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos que entregar el próximo viernes y estamos 4 días investigando por qué narices panea y no lo encontramos. No lo encontramos, no lo encontramos. Estamos pegándonos siempre contra la misma pared y no hay forma de arreglarlo. Y llega el jueves y decimos, meca, me he pasado 4 días mirando esto que no era importante o dentro de las cosas que había que arreglar era menos importante y no tenemos solucionado lo que de verdad importa. Una mala decisión. Normalmente dentro de un equipo estas cosas, bueno, se suelen detectar, pero es decir, siempre hay alguien que va marcando prioridades, responsables de proyecto, analistas y demás, pero es muy probable, y a todos yo creo que nos va a pasar, y nos ha pasado, que nos veamos solos en algún proyecto, que en algún momento de nuestra carrera digamos, estoy yo solo con esto. A mí me dicen lo que tengo que hacer, me dan un tiempo y tengo que organizarme y buscarme la vida. Suena un poco duro, pero es muchas veces lo que nos vamos a encontrar. Moraleja de todo esto, identificar lo importante, ponernos en el lugar del cliente y ir a lo primero, lo más importante resolver. Entonces, como era esto, aquí vemos que el modelo está un poco blanco, está un poco quemado. Vamos a ver si hay algo en el modelo, en el componente del modelo que podamos tocar. Vamos a hacer un vistazo rápido al código. Errores no había. Aquí vemos que se declara la escena, que se utiliza esta función para cargar el modelo GLB, está cargando unas referencias, bueno, digamos que parece que todo está más o menos normal, tiene sus comentarios. Aquí hay algo de las animaciones, que eso también es algo que nos mencionaban, pero que yo creo que todavía teniendo esto así, deberíamos pasar de ello. Y parece que no hay nada más. El archivo del modelo 3D, os digo que está bien. Es decir, no hay nada que pueda haber en el modelo que esté mal. Quizás haya algo en el visor que, igual que la cámara, esté afectando. Bueno, esto evidentemente no tenéis por qué saberlo. Quizás los que tengáis más familiaridad con el 3D sí, pero muchas veces un modelo puede verse así representado porque el modelo esté mal, que ya os digo que no es el caso, o porque la iluminación de la escena no está bien configurada, que es el caso. ¿Qué deberíamos hacer? Buscar eso. Si ya más o menos sabemos qué puede estar pasando, lo siguiente es rebuscar a ver qué nos estamos encontrando. O qué nos podemos encontrar, mejor dicho. Aquí hay un comentario que dice luces básicas de la escena. Hemisphere light, intensidad. Bueno, luz direccional, la posición. Las luces direccionales normalmente suelen ser puntos desde donde se proyecta la luz y suele incidir en generación de sombras y demás. También afecta bastante al rendimiento en algunas ocasiones, pero bueno, depende también mucho de cómo se traten esas sombras. En este caso parece que viene de todas partes, es decir, que parece más la luz ambiental que pueda haber en el visor, que es algo que podamos modificar. Vamos a ver si bajándolo a 80 mejora. Hacemos el cambio. Parece que no mucho, pero algo cambia. Vamos a bajarlo un poquito más, a la mitad.
Parece que va cogiendo color, pero sigue siendo mucho. Vamos a ser más agresivos todavía. Vamos a poner un 0. Bueno. Esto ya tiene mejor pinta, ¿no? Pero aún así se ve un poco oscurillo. Igual sí que podemos dejar algún valor que mejore la visualización del modelo. Bueno, incluso así sigue siendo alto. Quizás 2 o 1 o incluso 0 que nos permita... Vale, bueno, pues al menos si llegamos al viernes que viene así, no parece ser un desastre cuando tengamos que entregarlo. Nos queda todavía funcionalidad que revisar, pero no parece que vaya a ser desastroso. ¿Tenemos comportamientos de la cámara? Sí, Sonia. ¿Quieres decir algo? Vale, pregunta un poco tonta por curiosidad. ¿Tiene valores negativos? O sea, ¿podrías oscurecerlo con ese valor? Vamos a verlo. La verdad es que no sé si el visor lo permite, ¿eh? Vamos a verlo. Lo más fácil es probar. Sí. Sí que lo Vale, permite. ok, gracias. Era curiosidad, vale. Nada. Muchas veces nos lo puede, esa información nos la puede dar el propio IDE. The light's intensity or strength. The units of intensity depend on the type of the light. Pero tampoco dice mucho más. No nos dice mucho más. Bueno, hay veces que la documentación de las librerías es la que es y vale más probar. Total, cambiar un parámetro no va a romper mucho. Cambiarlo en producción sí, cuando algo esté ejecutándose en un entorno de producción, sí. Aquí no. Vamos a dejarlo en 2, o incluso menos, en 1. Y vamos a ir pensando ya en el resto de cosas que teníamos que ir modificando. Vamos a ver, comprobar que el nivel de detalle del modelo es óptimo. Bueno, de momento yo creo que sí. O sea, el modelo al menos se visualiza bien. La posición de la cámara que sea correcta, sí. Comprobar que se puede hacer zoom in, out. Vale. El zoom sigue siendo algo que, bueno, forma parte del conjunto de controles, digamos, del input del visor, cómo reacciona el visor a los movimientos que hago del ratón, ¿vale? Si clico botón izquierdo o derecho, si muevo la... Bueno, ahora veis que se mueve la barra del navegador, porque hay aquí algo, pero a la rueda del ratón para hacer zoom in out no funciona. Viendo lo que hemos visto hasta ahora y viendo el código que tenéis, ¿hay algo que os chille? Está en false el valor del zoom. Correcto, correcto. Muchas veces hay errores que no son errores como tal, pero son funcionamientos indeseados que tienen eso, una solución tan fácil como cambiar un false por un true, cambiar un 10 por un 2, cambiar un 600 por un 1, lo que sea. Muchas veces pasa eso. ¿Por qué hago también esta reflexión? Porque hasta la más mínima chorrada puede tener un desencadenante mucho más trágico de lo que parece. Un true por un false en un punto crítico del proyecto puede hacer que no arranque. Igual que cuando se te cuela un punto y coma por ahí, que ahora con los IDEs modernos todos te chivan donde hay ese tipo de errores de sintaxis chorras. Pero antes, o ahora no sé si estáis aprendiendo con IDEs un poco menos amistosos con vosotros, quizás, no sé, igual estáis tirando código en Notepad o algo parecido. Eso tenéis que saber hacerlo vosotros. Sabéis dónde hay que poner el punto y coma. Tenéis que aprender esa sintaxis. Y es muy recomendable aprender a hacerlo así, porque luego vais a tener no solo más habilidad a la hora de codear, sino habilidad para detectar de dónde pueden venir estos errores. Y vuelvo a reivindicar la limpieza del código. Igual que tener buenas prácticas para intentar modularizar, seguir los famosos principios SOLID, que bueno, si no los conocéis ya los conoceréis, pero al final se trata de ser limpios y pulcros a la hora de que escribáis vuestro código. Vamos a ver si ese cambio genera algo. Bueno, sí.
Sí, y bastante, bueno, ahora mejora bastante la experiencia de uso. Ya no solo es que se vea bien el modelo, sino que además puedo orbitar, que era lo que, bueno, ya funcionaba de serie, y puedo acercarme para apreciar el detalle. De aquí al próximo viernes ya llevamos bastante avanzado. ¿Mm? Con esto nos queda pulir unos cuantos detalles más, unos poquitos, para tenerlo completito. De momento, el paneo se sigue pudiendo hacer, que visto lo visto hasta ahora, ¿dónde podemos estar teniendo este problema? ¿Por qué esto nos está permitiendo mover el modelo? Que realmente no estamos moviendo el modelo, estamos moviendo la cámara. Nos estamos moviendo en el plano horizontal y vertical, en los ejes, perdón, horizontal y vertical de la escena. Quizá los valores están, perdón, los valores que están muy bajos de target y damping factor. Estos valores Sería enable pan de true a false. False, bueno. Efectivamente, Elio. Efectivamente, era el mismo, entre comillas, error o el mismo detalle que antes. Vamos a ver si aplicando esta configuración al componente Orbit Controls obtenemos algún cambio. Vale, pues estoy haciendo clic derecho y hemos capado esa funcionalidad. Podemos orbitar. Es importante que hay veces que hacemos un cambio en un atributo, en cualquier línea de código, arreglemos una cosa y fastidiemos otra. Eso va a ser el pan de cada día. Entonces, evidentemente, el software tiene en su ciclo de vida, tiene sus fases de testeo y demás. Todas las cosas que podáis ir comprobando a medida que vayáis desarrollando es trabajo que nos podemos ir ahorrando. Y veo que Natalia ha aparecido ahí con la cámara, eso es que me va a dar el tiempo, me parece. Bueno, Dime, Natalia, perdona. No, que a las 12 empieza la siguiente sesión. Vale, Con pues otra nada. empresa. Chicos, el ejercicio ya por terminar. Prácticamente lo teníamos terminado. Quedaba una parte pequeñita de Docker que si daba tiempo quería enseñaros, pero la conclusión de todo esto, aunque no entendáis el código como tal, esto puede ser una mínima muestra de cómo puede ser el día de mañana en cualquier empresa. Código que no conocéis, lenguajes que no conocéis, pero al final es casi siempre lo mismo. A la hora de enfrentarse a esto, todo igual. Y ya por despedirme, gracias por el ratito, espero que no os haya resultado un tostón. Es complicado online intentar mostrar todas estas cosas y por favor, si os apetece, de verdad que tenéis las puertas de Signal abiertas. Me podéis encontrar en LinkedIn, Víctor Vieira, me escribís y os enseñamos más cositas de las que hacemos, pero más que encantadísimos, os lo prometo. Y ya está, ya terminé, Natalia. Gracias, Víctor. Bueno, hay otra pregunta de Sonia. Y si me puedes enviar a mí la presentación o a Marga, te lo agradecemos para hacérselo llegar a los alumnos. Por supuesto. Sonia. Bueno, simplemente mil gracias. Sí es verdad que antes tenía una pregunta del Eurofighter, pero sé que nos tenemos que ir. Pero de verdad, muchísimas gracias por enseñarnos un poco los productos que tenéis, que esto depende de la empresa, pero que esta parte de ponerte con nosotros y entender que la gente es de primero y que vamos poco a poco, que ha estado genial, ¿eh? Mil gracias. No hay de qué, Sonia. No tengáis miedo a esto, ¿eh? O sea, yo soy alumno de FP, yo no tengo carrera universitaria de informática. Yo estudié, no sé si se llamaba desarrollo de aplicaciones web o multiplataforma en la laboral. Por si a alguien o alguna vez os ha pasado por la cabeza, tener una formación de ciclos o módulos, como se llamaba antes, formación profesional, no es en absoluto limitante para nada. Para nada. En absoluto. No os pongáis barreras. Tenéis accesible toda la información del mundo en Internet. Tirad para adelante y os lo coméis todo, os lo garantizo, de verdad. Que no sea limitante en absoluto. Pues muchas gracias, Nada, Víctor. por mi parte nada más. Encantado, chicos. Espero que alguien me escriba para venir a hacernos una visita. Y si no, bueno, pues ya nos encontraremos por ahí, que en Asturias es pequeñito y seguro que nos encontramos. Gracias. Un placer.
y muchas gracias. A ti. Chao. Chao, hasta luego. Jorge, si puedes enviarme tu email, decirme tu email para facilitarle el material. Sí, te lo mando. Bueno, Voy a parar esta de grabar y luego y la vuelvo a grabar la otra.